el día de hoy he invitado, a ver cómo lo voy a presentar, él es un abogado experto en derecho penal, es doctor por la Universidad de Friburgo en Alemania, es investigador científico, contratado por el prestigioso Instituto Max Planck y además también por la Facultad de Derecho de la Universidad de Friburgo, Alemania, es catedrático de la San Marcos y es uno de los mejores amigos de uno de mis mejores amigos. Es una súper coincidencia tenerlo aquí a mi buen amigo Nelson Salazar. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Mauricio, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, se trata tal vez de uno de los encuentros más emocionantes porque también nos hemos cruzado en la Facultad de Derecho de San Marcos cuando tú eras estudiante de Derecho. Sí, cuando yo estaba ahí. Pues, sí, claro. Entonces, encontrarnos en esta ocasión para conversar de temas que afectan a nuestro país, definitivamente es de suma importancia, pero sobre todo por tratarse de una persona como tú que dejaste, no sé si por completo el derecho para dedicarte bueno, a esta lo acabé, pero bueno, no lo ejercí nunca. Pero bueno, y me imagino que sirve de mucho, porque permite me sirvió, entender mejor la realidad que Sí. está atravesando nuestro país, ¿no? Y de esa manera tienes opiniones juiciosas, bien fundamentadas, a efectos de no caer en errores que incurren otros periodistas que no tienen conocimientos jurídicos, ¿no? Bien, bueno, Nelson, muchas gracias por estar aquí. Además, entiendo que tu carrera ha sido exitosa. Has vivido en Alemania tantos años y te has cultivado en las ciencias penales. Para mí es un honor tenerte aquí. Nelson, en poco más de 10 días, casi en 10 días, han surgido una serie de cuestionamientos contra la presidente Dina Boluarte, principalmente sobre sus finanzas, sobre su patrimonio. Y hasta el momento ella no ha podido aclararle a la ciudadanía del todo la causa de este dinero y la causa de las otras acusaciones que vamos a ir viendo una por una para que tú nos des tus opiniones legales. Las dudas evidentemente se han cernido sobre ella, hay incertidumbre. Yo quisiera tu perspectiva penal. Primero, vamos punto por punto. Considerando el informe de inteligencia de la unidad de inteligencia financiera, que detalla los abonos en efectivo que habría recibido que ha recibido la presidenta en una cuenta mancomunada, ¿qué tipo de delitos financieros podrían estar implicados aquí, doctor? A ver, la unidad de inteligencia financiera es la que informa a la Fiscalía o a las instituciones correspondientes que tienen competencia para investigar indicios delictivos sobre el desbalance patrimonial, sobre los ingresos de depósitos de dinero, para que sea la institución correspondiente, en este caso la Fiscalía, de investigar si es que ese desbalance patrimonial, si es que esos depósitos de dinero constituyen o no elementos típicos de algún tipo penal. Aparentemente, digo aparentemente porque no tenemos elementos concretos emitidos por una autoridad competente, como en este caso la Fiscalía, esos indicios constituirían delito de lavado de activos. ¿Por qué? Porque el decreto legislativo 1106 y sus modificatorias establecen diversos tipos penales de los delitos de lavado de activos. Doctor, solamente para terminar la idea, que subsumen diversas modalidades en las que se expresa el lavado de dinero. Unas veces mediante el ocultamiento, otras veces mediante la transferencia de bienes, otras veces mediante la compra de bienes, etc. ¿Qué significa? A ver, hay mucha gente que nos está escuchando y que no necesariamente saben. Nuestra audiencia es una audiencia de amas de casa, de emprendedores, de taxistas, de cristianos que están trabajando todos los días, etc. ¿Qué significa lavado de activos? A ver, lavado de activos es una figura metafórica, ¿sí? Es una figura que se utiliza en el derecho penal a efectos de expresar, voy a hacer un ejemplo, digamos, coloquial para que se pueda entender, así como uno dice, me he lavado la cara, me he lavado el rostro, ¿para qué? Para limpiar el sudor, para limpiar los gérmenes que uno haya podido contraer o que se hayan podido impregnar cuando uno sale a la calle en esta Lima que está llena de smog, llena de contaminación. Ajá. Bien, cuando se habla de lavado de dinero o de lavado de activos, en España se llama, por ejemplo, el blanqueo de capitales, a lo que está haciendo referencia es que hay un dinero o activos, es decir, activos también no es un término muy adecuado, pero significa que hay ganancias, hay dinero de procedencia ilícita, de procedencia delictiva, que el titular, el interesado, el que está involucrado,
en estos hechos le da una apariencia lícita. Ese es en términos jurídicos. En términos coloquiales es, se lava el dinero sucio, el dinero cochino, el dinero negro, para que aparezca como limpio. Es decir, alguien recibe una coima y inmediatamente se pone a pensar y dice, a ver, me van a investigar este dinero, ¿cómo me entró? Tengo que inventarme algo para que parezca que ese dinero me entró lícitamente, ¿verdad? Exactamente, por eso es que yo, por ejemplo, a diferencia de muchos penalistas, no utilizo la palabra o la terminología de que se lava el dinero para volverlo lícito. Es que el dinero no es lícito. La apariencia es lícita, pero no es lícita, ¿sí? En consecuencia, lo que se hace es macular el dinero, por ejemplo, procedente de minería ilegal, procedente de una defraudación tributaria, Ajá. procedente de la corrupción, etcétera, y luego se da una apariencia lícita. Doctor, ¿y cuál sería? A ver, en el caso de Dina Boluarte, en el caso, por ejemplo, hablemos de este 1.1 millones de soles que aparecen de pronto, o sorpresa, en sus cuentas de ella, y que lo acaba de consignar así la Unidad de Inteligencia Financiera de la SBS. ¿Cuál sería el proceso para investigar, doctor, y para probar ese delito si fuera cierto? A ver, hay dos fases, ¿no? Yo parto de la premisa de que estos depósitos de dinero que no puede justificar sus ingresos, si se trata de dinero que ingresó ilícitamente a sus cuentas, proveniente, como decía anteriormente, de una evasión tributaria, de minería ilegal o de cualquier otro hecho ilícito, en circunstancias que ella no era funcionaria o servidora pública, entonces, digamos, funcionaria pública aforada o que tiene como garantía el antejuicio, que levanten la inmunidad. Si se pertenece a esa época, tranquilamente la Fiscalía puede investigarla sin ningún tipo de cumplimiento de un prerequisito, es decir, sin levantamiento de la inmunidad por delito de lavado de activos. Ahora, no podría condenarla el No, Poder Judicial. No, pero sí, si es que ya se trata, porque pueden ser dinero que, como digo, está dividido en dos partes, cronológicamente hablando. Una hasta antes de cuando fue vicepresidenta de la República y luego presidenta de la República, ya la Fiscalía podría investigarla por estos delitos de lavado de activos. Pero a partir de la fecha en que los ingresos, el dato, la fecha de los ingresos es a partir de que ella se convierte en presidenta de la República, ya no podría ser acusada, pero sí investigada también por la Fiscalía de la Nación, porque esa es competencia del fiscal de la Nación, y luego, a raíz de eso, por ejemplo, solicitar el levantamiento de la inmunidad o la vacancia, en este caso sería en el aspecto político por el Congreso, ¿no? Doctor, ¿cómo se establece qué es enriquecimiento ilícito? A ver, el tipo penal 401 del Código Penal, que tipifica o que regula el delito de enriquecimiento ilícito, establece que el funcionario o servidor público que incrementa su patrimonio sin poder justificar dicho incremento con los ingresos que obtiene por concepto de su sueldo, como en este caso presidenta de la República, y por cualquier otro ingreso privado que tenga, por ejemplo, alquiler de bienes, etcétera, etcétera, pues en ese caso comete delito de enriquecimiento ilícito. Simplemente que no pueda justificar, que haya un desbalance. O sea, así, a ver, estamos hablando, así sean 100 soles de más, así de drástico es el asunto. ¿O hay un margen? No. Y aquí sí voy a ser tajante, porque esta es la nueva concepción justamente que nos permite, la nueva concepción, sí, claro, que yo defiendo en un libro que publiqué el año pasado en Alemania. 6 años de investigación me tomó para elaborar este libro y por suerte está teniendo muy buena acogida. El libro se titula Täterschaftsteilnahme bei vorsätzlicher kollektiver Entscheidungen in Wirtschaftsunternehmen. En español sería autoría y participación en las decisiones colectivas empresariales, y ahí analizo cómo es que responden los directivos, cómo es que responden los socios, los propietarios de las empresas, y cómo responden los terceros que están vinculados a las empresas cuando cometen delitos de corrupción, por ejemplo, ¿no? Bien, yo sostengo en ese libro, y que hoy voy a aplicar al caso concreto, que los tipos penales contra la administración pública, su propio nombre dice contra la administración pública, no protegen el patrimonio del Estado.
no protegen el patrimonio del Estado. Por ejemplo, en el delito de colusión. En el delito de colusión, lo que criminaliza el legislador, lo que constituye el fundamento del injusto penal, el desvalor jurídico penal, radica en la infracción del deber especial positivo que compete a todos los funcionarios públicos competentes de velar por el correcto desarrollo del proceso de licitación. Es decir, tienen que ver que se cumpla el derecho, que se cumpla la normatividad correspondiente que rige el proceso de licitación. Es decir, en consecuencia. Es decir, la colusión es cuando se juntan dos personas para, hacer una obra, digamos, para un alcalde con un empresario, se juntan, se coluden, traman un pago por debajo de la mesa y le dan una obra a un privado, habiendo obviamente pagado una coima. Claro, es más o menos esa es la idea. Sí, por eso le digo, a ver, si usted es funcionario público y yo soy un particular, nos coludimos, concertamos para que el ganador sea yo o un tercero, por X razones, ese solo hecho de habernos concertado ya constituye el delito de colusión. Sin necesidad que la obra se haya hecho. Sin necesidad. ¿Por qué? Porque lo que protege el tipo penal en una democracia, en un Estado constitucional, es que el funcionario público cumpla fielmente su deber especial positivo. ¿Cuál es este deber especial positivo? Tutelar, cuidar, salvaguardar que el proceso de licitación se lleve a cabo de manera correcta. Independientemente de que se otorgue la obra o no, independientemente de que el otorgamiento de esa obra incluso resulte patrimonialmente positivo o favorable para el Estado. A ver, doctor, y dado el ostensible aumento de los bienes de la señora Boluarte en el caso de los Rolex, ¿cómo se establece el enriquecimiento ilícito? Disculpa, ¿O cómo se establecería? Disculpa, Fabricio, antes de entrar a ese tema, quisiera terminar la respuesta anterior respecto del enriquecimiento ilícito. En el enriquecimiento ilícito también se configura este delito cuando hay un desbalance, si queremos ser muy estrictos, como lo soy yo, cuando hay 10 céntimos de desbalance. Ya se configura el delito de enriquecimiento ilícito. O sea, cuando no puedes aclarar por qué te llegaron esos 10 céntimos. ¿Por qué ese desbalance? Lo mismo ocurre, por eso decía en el delito de colusión, lo mismo ocurre en el delito de peculado. Sin embargo, en este país tergiversan el contenido de la norma, sobre todo los abogados que tienen clientes, porque claro, eso les conviene, decir, bueno, si hay por ejemplo, en el caso del enriquecimiento ilícito, si hay un incremento de 100 soles, 200 soles, 300 soles, 1000 soles, 2000 soles, eso puede constituir una infracción administrativa, pero no un delito de enriquecimiento ilícito. Lo mismo dicen del peculado. Del peculado dicen, en el peculado, si un funcionario o servidor público se apropia de, por ejemplo, 20 hojas de papel para imprimir un trabajo de la universidad o el trabajo de su hijo de la escuela, eso no puede constituir peculado, tiene que constituir una infracción administrativa. Sin embargo, eso no es así, porque el tipo penal dice, el funcionario o servidor público que se apropia de caudales o efectos que se encuentran bajo su administración, comete delito de peculado. No dice la cuantía, y si no dice la cuantía, lo que se protege no es el patrimonio, es la corrección del cumplimiento del deber. Correcto, y está haciendo usted una aclaración muy importante. Nosotros los cristianos lo vamos a entender espectacularmente esto, porque, o sea, a nosotros se nos ordena no quedarnos ni siquiera con la mitad de 10 céntimos que no sean nuestros. Y quedarnos con eso, así sea un céntimo, eso ya es una apropiación ilícita. Nos estamos apropiando de algo, estamos robando en términos más llanos. Y es así como se debería entender. Sin embargo, quizá la costumbre, la cultura chicha que tenemos, las cosas, la manera como pensamos los latinoamericanos, especialmente el Perú, no le vemos tanto la maldad a lo que es un delito pequeñito, ¿verdad? O una falta menor. Yo creo que el problema es cultural. Voy a cómo es la cultura alemana. Perdón, solamente paréntesis. La cultura alemana, que proviene, por supuesto, de una reforma que cambió, pues, no solamente las leyes, cambió la ciencia, la educación, etcétera, y que partió de Alemania. Por favor, doctor. En efecto, a manera de anécdota, un colega alemán realizó un trabajo de investigación doctoral. El trabajo versa sobre la comparación del fundamento sobre los delitos patrimoniales en el sistema alemán y en el sistema norteamericano. Y él llegó, entre otras, a dos conclusiones. La primera
es que los paradigmas culturales de Alemania y Estados Unidos son diferentes en el ámbito patrimonial, en el ámbito de los delitos patrimoniales. Mientras que la economía estadounidense se rige por el resultado, es decir, cuán eficaz es nuestro sistema económico para recaudar impuestos, para obtener ganancias, utilidades, etcétera, claro, etcétera. Muy utilitario el El tema. sistema alemán es al revés. ¿Cuál es nuestro fundamento? ¿Cuál es nuestra premisa? Es decir, nosotros estamos respetando los medios, las formas, los derechos fundamentales para recaudar impuestos. Si esa es la premisa, entonces dice, si nosotros estamos respetando ello, no importa que la recaudación tributaria, por ejemplo, no sea muy exuberante. Importa que nosotros respetemos principios. Hay una medianía moral es decir, ahí, pues, ¿no? Es decir, el fin no justifica los medios en Alemania, más bien el medio justifica el fin, el método justifica el fin, en Estados Unidos es al revés, el fin justifica los medios. Si yo quiero algo, no importa violar derechos fundamentales, ¿sí? No importa los medios. Pues bien, lo mismo, esa cultura estadounidense es la que impregna o es la que está vigente entre nosotros. ¿Eso qué significa? Si nosotros queremos diseñar una política criminal, nosotros no debemos reparar en los resultados, sino en los medios. Es decir, si nosotros queremos, por ejemplo, luchar contra los delitos tributarios, ¿qué es lo que en qué tenemos que reparar? En la forma en que está estructurada nuestra política criminal, a nivel de la Fiscalía, a nivel de la Unidad de Inteligencia Financiera, a nivel de la Policía, a nivel de los jueces, etcétera, etcétera. Y de esa manera, en virtud de fines comunes, de principios comunes, de axiomas comunes, lograr el cometido que se busca, es decir, alcanzar los objetivos. Y no de cualquier forma. Esto trasladado a lo que estamos diciendo, es decir, a que en el Perú se dice, no constituye delito la sustracción, el apoderamiento de una suma de dinero o de caudales o de efectos mínimos, y solamente constituye delito aquello que patrimonialmente representa un gran daño para el Estado. Eso es una equivocación. ¿Por qué? Porque estamos diciendo, todas las personas, no solamente los funcionarios públicos, pueden infringir las normas sin ningún tipo de sanción cuando el resultado material fáctico no es de gran calado. No es posible. Y a la el inversa, robo ¿no? es el robo y la Si maldad es la yo maldad no, siempre. Mire, así sea pequeña. mire la irracionalidad. Y si yo no infrinjo una norma, por ejemplo, usted está conduciendo su automóvil dentro de los límites permitidos, no ha infringido norma alguna, no se encuentra en estado de ebriedad, y un suicida se lanza delante de su carro súbitamente, usted no puede evitarlo, lo atropella, usted sería sancionado. ¿Por qué? Porque ha ocasionado un resultado. Esa es la irracionalidad que no se puede permitir en nuestro derecho penal, pero lamentablemente profesores, ojo, profesores y abogados siguen repitiendo los mismos conocimientos que estuvieron vigentes hasta hace 100 años. Doctor, a ver, yo no conozco mucho el corazón, digamos, de los debates legales o penales en el país, pero me imagino que esta debe ser una discusión bastante interesante porque hay mucho de falacias del hombre de paja acá, seguramente. Uno no está entendiendo, los lados no se entienden perfectamente cuando al final lo que se busca es que se cumpla la ley y que además el tránsito para llegar a un buen final sea un tránsito correcto también, que se deba respetar hasta el mínimo detalle, porque de otra manera vamos a seguir escuchando ministros como en esta semana que han tratado de minimizar el asunto de los relojes Rolex diciendo: dejen de estarse fijando en ese asunto, dejen de estar mirando tonterías, veamos lo grande, veamos lo importante. El problema, doctor, es que si hay un presidente o una presidente, en este caso, capaz de mentir, aun cuando sea una mentira pequeña, constituye un error gravísimo, porque si miente en lo poco, va a mentir en lo mucho también. Ese es el problema que yo veo en este asunto, que al funcionario de más alto rango de nuestro país y a los demás funcionarios que le vienen, no le podemos aceptar ni siquiera una mentirita pequeña de 10 céntimos, o en este caso de unos pocos miles de dólares, porque de otro modo tendríamos que aceptar lo grande también. Sí, a ver, yo creo, por eso decía que es un tema cultural. O sea, nuestro paradigma cultural que tenemos, y usted lo ve en lo que muy bien ha descrito las declaraciones de los funcionarios públicos, no, son pequeñas infracciones, no, son pequeños detalles, no, son pequeñas cosas, concentremos en lo grande. Eso es un paradigma cultural.
pero un paradigma cultural podrido, un paradigma cultural que no tiene vigencia en ninguna sociedad democrática desarrollada, en ninguna. Si nosotros hablamos de Suecia, Noruega, Inglaterra, Alemania, Suiza, no rige ese paradigma cultural. Al contrario, la premisa es, lo grande depende de lo pequeño. Es decir, por ejemplo, un buen rendimiento en la universidad de una persona depende de la formación familiar que tiene, de sus valores, de sus principios. Un corrupto a gran escala en el poder depende de esa estructura familiar, de esa estructura social. Es decir, la sociedad peruana, Fabricio, es corrupta. Nosotros como sociedad somos corruptos y hay que reconocerlo, ¿nos duela? No, estoy totalmente de acuerdo somos con usted, corruptos doctor. funcionalmente, orgánicamente, estructuralmente, históricamente somos corruptos. Y hay que aceptar eso y cambiarlo. Si no se cambia eso, siempre se va a estar en lo que usted y todos escuchamos. ¿Qué es esto? No nos fijemos en lo pequeño, fijémonos en lo grande, pero lo grande es consecuencia de lo pequeño. La protección del patrimonio, la buena recaudación de impuestos, las exportaciones, la producción de conocimiento científico, tecnológico, depende de lo pequeño. ¿Cuál es lo pequeño? Desde el punto de vista ontológico, porque desde el punto de vista valorativo es lo más grande. Los valores, los principios, el respeto por las normas. Y cuando usted, o tú, disculpa que te esté cambiando el trato, usted, tú, a ver. Además somos prácticamente de la misma edad nosotros. Definitivamente, sí, claro. definitivamente. A ver, la pregunta es, en un paradigma cultural, democrático, constitucional, ¿interesa la vigencia de la moral? Unos dicen que sí, yo científicamente digo que no. A mí lo que me interesa es la vigencia del derecho, la vigencia de los valores democráticos. Y los valores democráticos nos dicen, tú puedes ser partidario, cultivar valores éticos, morales distintos. Distintos. Claro. Por ejemplo, uno puede ser musulmán, otro cristiano, y de acuerdo a eso regirse por sus costumbres. Lo que no puede hacer es infringir el derecho, ir contra el derecho. Porque hay cuestiones que están por encima de todo tipo de pensamiento, por ejemplo. En consecuencia, lo que ha hecho... El robo está mal aquí, en la China, en donde sea. No hay diferencias con eso. Lo que hace la presidenta de la República, lo que hacen los ministros de Estado, lo que hacen todos los funcionarios públicos, no es inmoral solamente, es antijurídico, es antinormativo, constituyen injustos penales. Lo que pasa es que, como digo, con ciertos intereses arbitrarios o perversos, se habla, no, es una mera transgresión de la moral. No es así. Incluso había escuchado, ojo, a ministros de Estado, a parlamentarios, abogados, procuradores, decir que se trata de una mera infracción constitucional y por lo tanto la sanción debería ser política, pero que no se trata de una infracción penal y por lo tanto el Ministerio Público no puede investigar. Eso es una aberración científicamente hablando, porque no puede existir una infracción constitucional si es que previamente no existe una infracción legal, porque la Constitución es el último eslabón o el eslabón más importante al que se puede infringir previamente después de haber infringido otros sectores del ordenamiento jurídico. ¿Qué significa ello? Que es mentira, no tiene validez científica alguna cuando se afirma que se trata de una mera infracción constitucional y no de una infracción penal, y de esta manera se protege el comportamiento frente a la acción penal de la justicia de aquellos funcionarios o servidores públicos que han cometido un delito. Doctor, la desaparición y la posterior ubicación del cuaderno de ocurrencias de nuestra presidenta Dina Boluarte, ¿podría considerarse como un indicio de corrupción o de mal uso de información que es clasificada? A ver, por lo que se conoce, hasta donde yo sé, si tú estás más informado que yo, porque haces periodismo de investigación, yo leo de lo que veo. Exacto. Entonces, este diario o este reporte no habría conocido a Dina Boluarte, o sí, porque era parte de las personas que era de uso seguridad. Directamente lo usaban sus miembros de seguridad, pero indicaban ahí
quién salía, quién entraba, cuánto tiempo se quedaba, cuántas personas entraban a la casa de Dina, cuántas personas salían, cuáles eran los temas en resumen, en general, que se hablaban, incluso la placa de los autos que entraban, etcétera, ¿no? Y lo que es sorprendente es si cuando la pregunta que queda en el aire, que hasta ahora no se responde, es que si ese cuaderno de ocurrencias, cuando ¿es encontrado completo o no? ¿No? Si se le borraron algunas cosas porque los carros lo pasaron por encima o no. Eso es la consecuencia. Yo voy más allá. Yo digo, si Dina Boluarte no estaba enterada, no sabía que había un cuaderno donde se registraba todo, cuándo salía, cuándo ingresaba, quiénes salían, quiénes ingresaban, con quiénes se reunía, etcétera, etcétera. Si ella no sabía y posteriormente ella se entera que existe ello y que seguramente ella es consciente con quienes se reunió, tal vez de manera ilícita, entonces se entera y puede ser, estoy especulando. Estamos en el campo de la especulación acá, sí, claro. Sí. Se colude con terceros, acuerda con terceros para que sustraigan el diario y de esta manera sustraigan la información como comprometedora. Esa es una alternativa, por ejemplo. Un paréntesis, doctor. A ver, en el plano de la especulación. Dina Boluarte no es una persona con luces como para, planear una cosa así o como para estar enterada de todo el... No sé si la teoría del dominio del hecho en este caso le cae a ella. No existe. Bueno, que no existe, eso es verdad. Yo tampoco estoy de acuerdo con eso, pero sí está rodeada de gente que podría pensar mejor o que podría elucubrar mejor que ella. Entonces, no necesariamente ella tenía que estar informada, pero sí podría haber tenido un grupo de gente alrededor que le diga, oye, te chapan ese cuaderno y acá acabamos todos. Mejor hagamos esto. Podría ser. Justamente, aquí también quiero desmitificar esa teoría del dominio del derecho que es aplicable en este caso. Sí, claro, sí. Bueno. Seguramente desde un punto de vista ontologicista... o sea, de los valores. No, ontológico significa del ser. Perdón, claro, exacto. Del plano de la naturaleza, no de los valores. Desde el punto de vista ontológico dicen, bueno, quien tuvo el dominio del hecho, porque así van a aparecer a decir sus defensores. Desde el punto de vista del dominio del hecho, quienes planificaron la sustracción del diario no fue Dina Boluarte, porque ella no tenía una mayor imaginación, creatividad para decir, vamos a hacernos esto. Los asesores o gente allegada a ella. O el general, qué sé yo, quien sea, quien fuere. Ellos son los responsables y Dina no. Perdón, eso no es así. Yo por eso he sostenido desde un comienzo. En una democracia constitucional, que supuestamente según el artículo 43 de la Constitución, eso es lo que somos, los funcionarios o servidores públicos se presumen que son capaces jurídico-penalmente hablando. Es decir, poseen capacidad de responsabilidad jurídico-penal. Ex ante, es una presunción, salvo que en un proceso penal se demuestre lo contrario, que son idiotas, imbéciles, oligofrénicos. No son insultos, son enfermedades. No, son categorías, ¿sí? Digamos. Que en la psiquiatría, en la psicología existe. Bien, entonces ella es responsable jurídicamente. Ergo, si hay terceros que le dicen, vamos a hacer esto, porque de esta manera te desvinculamos, nos deshacemos de las pruebas. Borramos un par de palabritas ahí, ¿no? Que te podrían hacer daño, digamos. En efecto. Bien, y ella asiente, dice, hagámoslo. Ella, en el lenguaje de la doctrina tradicional de derecho penal, tendría posición de garante. Desde mi perspectiva, la nueva terminología... Posición de garante. Posición de garante ¿Qué respecto significa? De que en ese hecho concreto está en la obligación de decirles, no, este diario es un diario institucional que tiene que ver con la seguridad, que tiene que ver con el buen desenvolvimiento, mi buen desenvolvimiento, y por lo tanto no podemos hacer ello. Ustedes no pueden hacer ello. Y si lo hacen, yo los denuncio. Esa es posición de garante, evitar que se realicen hechos antijurídicos, en ese caso por terceros. En la nueva terminología, yo digo, no, todos tenemos posición de garante. Usted tiene posición de garante de que sus hechos, sus comportamientos sean realizados conforme a derecho. Si no lo realiza conforme a derecho, responde. Todos tenemos posición de garante de lo que hacemos. Pues bien, la presidenta de la República, según la Constitución, es la principal funcionaria pública que tiene como obligación, como imperativo, cumplir y hacer cumplir la Constitución
y las demás normas jurídicas. Ergo, si existe normativamente, constitucionalmente, un mandato para que ella obre conforme a derecho, y obrar conforme a derecho es no sustraer el diario, y por lo tanto evitar que los demás lo sustraigan, pues ha incurrido en responsabilidad. No interesa el dominio del hecho, porque el dominio del hecho es fáctico. Y para probar eso, ¿qué se necesita? ¿Qué tipo de procedimiento hay que hacer para llegar a una conclusión así? Si una interpretación sistemático-teológica del Código Penal, de los tipos penales que están regulados en el Código Penal y la Constitución, nada más. Eso es tan fácil. Juzgarla conforme a la ley, conforme a lo que dice el texto, literal, nada más. Y no hacer una interpretación ontológica de la ley, ni de la Constitución, ni del Código Penal. Una interpretación ontológica la mayoría de profesores y abogados, que no sé si es por una exigua o inexistente formación científica, que definitivamente los abogados no tienen formación científica, simplemente son técnicos que interpretan la ley, pero no tienen formación científica, filosófica, epistemológica, para aprender la realidad no solamente ontológica, sino normativa, y luego explicarla. No saben, no tienen formación. Y en consecuencia, pues dan sus opiniones a la ligera, que es vende para el público, eso sí. Pero si técnicamente, científicamente, usted reúne a un profesor suizo, alemán, español, dice, no tiene ningún sentido lo que están diciendo. Doctor, a ver, quiero hacerle varias preguntas más. Obviamente, ahora entiendo por qué usted fue investigador científico contratado por el Instituto Max Planck. Max Planck, el luterano de aquello, pues, ¿no? Un hombre cuyas convicciones no solamente científicas, sino morales, estaban profundamente enraizadas en una cosmovisión cristiana. Entiendo ahora por qué usted es un científico de esa catadura. Muchas gracias por estar aquí, doctor. Ahora, el avistamiento de un vehículo presidencial, con placa presidencial, del despacho presidencial, cerca de la ubicación de un político que está prófugo, muy cerca, ¿no? O coincidencia, justamente captado más o menos por la misma fecha en donde aquel supuesto escondite del prófugo debería haberlo albergado ahí. O sea, Vladimir Cerrón podría haber estado exactamente en ese lugar, más o menos por el tiempo en donde el vehículo de Dina Boluarte fue fotografiado, fue grabado ahí. ¿Esto de qué manera podría implicar a la Presidente en delitos de asociación? A ver, me imagino asociación ilícita o, digamos, ser cómplice en alguna actividad criminal. ¿Es posible o no? A ver, el mero acercamiento del vehículo no. Eso también hay que ser claro. Sería una coincidencia. Sería una coincidencia si es que no hay más datos objetivos. Es decir, si el único dato objetivo es la coincidencia de la visualización del vehículo de la Presidenta de la República por las inmediaciones donde se había encontrado Vladimir Cerrón, no es un elemento objetivo como para decir definitivamente está vinculada con su ocultamiento, con su huida, su fuga de la persecución penal. No. Si hubiesen otros elementos, sí, pero al menos desde el punto de vista social, sí que es, al menos, yo diría, se presta para la especulación de decir algo hay ahí. Es una cosa. Ahora, otra cosa... Claro, es que un ciudadano común no piensa como un abogado. Otra cosa es lo que yo pienso, y esta es opinión basada en datos objetivos. Qué casualidad que Vladimir Cerrón no sea capturado, no sea detectado dónde se encuentra, cuando supuestamente existen grupos de la Policía Nacional, ¿sí?, especializados, preparados para hacer investigaciones profundas y de esta manera detectar dónde se encuentran los prófugos de la justicia. Yo digo, si eso no es capaz de hacer el gobierno como política de Estado, no necesariamente porque se trate de Vladimir Cerrón, sino como política de Estado, definitivamente lo que tenemos que hacer es, como solamente en son de ironía, tendríamos que decir adiós, como dirían los hermanos Audi, Banana Republic, adiós a la república de bananeros o de bananas que nosotros somos y formemos una nueva república. Porque un Estado que dice ser tal no puede presentarse ante la sociedad, ante la comunidad internacional, que no tiene esa capacidad para saber dónde se encuentra. Es algo ilógico y desde el punto de vista teleológico inentendible. Es decir, una persona mínimamente racional dice, es que no puede ser. Es incomprensible, no hay explicación para ello. Eso significa, también es opinión, no es nada, ninguna tesis
digamos que se basa en elementos comprobables, contrastables, mía, que sostengo que definitivamente ahí hay vínculos, no sé si de la Presidenta de la República, pero sí del Parlamento, de personas que están vinculadas con la policía, que están encubriendo, que están protegiendo a Vladimir Cerrón, ¿no? Antes de ir a la pregunta final y sus impresiones finales, doctor, si se comprobaran estos delitos, ¿cuáles serían las posibles consecuencias legales que podría enfrentar Dina Boluarte? Uy, a ver, si nosotros... Es que hay varios hechos, ¿no? Hay varios hechos. A ver, tenemos... ¿Se sumarían los delitos? Claro, por supuesto. A ver, tenemos los hechos, por ejemplo, entre comillas, ¿sí? O si quieren, entre signos de interrogación, plagio de la tesis. Cuando digo entre signos de interrogación, significa plagio la tesis, no estoy aseverando, porque después puedo ser hasta objeto de una denuncia. Sí, claro, es una por pregunta, ¿no? Se está preguntando usted. Ahí hay tipos, por ejemplo, habrían un tipo penal plagio, ¿sí? 2, por los relojes. En los relojes no solamente habría un enriquecimiento ilícito debido al incremento patrimonial injustificado. Esa es solo una manifestación ontológica, pero detrás estarían vinculados un cohecho, por ejemplo. Te doy un reloj, te doy un regalo, ¿a cambio de qué? Eso, el artículo 393 y siguientes del Código Penal tipifica, porque digo 393 siguientes porque hay varios delitos de cohecho y hay que analizar cada caso concreto para ver dónde se subsume, pues estaríamos hablando de una figura de cohecho en varias modalidades. También podría haber colusión, si es como consecuencia de que se puso de acuerdo, ¿sí?, en un proceso de licitación, artículo 384. Eso solamente en los relojes. Luego tenemos los depósitos de dinero, que aparentemente vendrían no solamente de hechos de corrupción, sino de otros delitos. Eso es lavado de activos, etcétera, etcétera. Entonces, si estamos sumando varios delitos... Se suman esos delitos. Se suman. ¿Por qué? Porque el Código Penal, en su artículo 48, en su artículo 50, en esos dos artículos, en el 48 regula el concurso ideal de delitos. En el artículo 50 regula el concurso real de delitos. El artículo 48 dice que cuando una persona, este puede ser cualquiera o un funcionario público, comete o realiza un hecho y con cuyo hecho infringe varias normas penales, es decir, comete varios delitos, entonces la pena que se aplica es la pena del delito más grave, pudiendo incrementarse hasta en la mitad. ¿Sí? Eso no es lo más grave. Lo más grave es que en este caso no habría un concurso ideal, sino un concurso real. ¿Por qué? Porque según el artículo 50 del Código Penal, se comete delitos en concurso real cuando con varios comportamientos independientes, a diferencia del concurso real que con un solo comportamiento, aquí hay varios comportamientos, con varios comportamientos autónomos se cometen varios delitos. En esas circunstancias, el artículo 50 establece, a diferencia del 48, que no se impone la pena más grave y se incrementa la mitad. No. Dice, si no, se suman las penas de cada delito. Okay, a este paso vamos a terminar como esos países anglosajones en donde tienen 900 años de cárcel. En nuestro caso no, porque el Código Penal en su artículo 29, cuando establece la duración de la pena privativa de libertad, dice que la pena privativa de libertad temporal, y en este caso sería temporal, es de 35 años como máximo. Es decir, se podría sumar... Bueno, igual, para la edad que tiene la señora Boluarte, 35 años es una cadena perpetua prácticamente. Bien, doctor, bueno, es una pena, bueno, es una alegría tenerlo acá, doctor, pero es una pena que tengamos que enfrentar esta situación. Aparentemente, ojalá que bueno, que la situación se mejore para el país y que aprendamos a votar para la próxima. Doctor, sus impresiones finales sobre este asunto, por favor. Sobre todo en general, ¿qué concluye usted de todo este tema? Uy, yo soy muy crítico. Le comento... Es sanmarquino, pues, doctor, sí, como yo, imagínese. Comenzaron las clases de este año el lunes. Ayer, el lunes, tuve clases de 9 de la mañana a 11 de la mañana, Derecho Penal Parte General, de 3 de la tarde a 6 de la tarde, Derecho Penal Parte Especial 1, delitos contra la vida, el cuerpo y la salud. Ayer he tenido de 8 a 11 otra vez, Derecho Penal Parte General, y de 3 a 6 de la tarde, delitos contra la administración pública y delitos contra la administración de justicia. Bien, en esas 4 aulas, yo
no he hecho clase, digamos, no he analizado tipos penales, no he analizado conceptos del derecho penal. Porque me he abocado las 3 horas en cada salón en intentar impregnar en el espíritu, en la conciencia de los estudiantes, una nueva forma de ver, no el derecho, ni siquiera el derecho penal, de ver la vida, ¿sí? De ver la realidad en la que vivimos y a partir de ese análisis intentar transformarnos nosotros mismos. ¿Por qué he hecho ello? Porque desde hace mucho tiempo yo sostengo que nuestra realidad paupérrima, que da vergüenza, no sé si usted siente vergüenza, pero yo siento vergüenza cuando en Alemania de pronto llegaba una noticia y la comunidad científica en la que yo me desenvolvía me decían, porque en Alemania no dicen doctor, dicen eso, dicen, señor Salazar, esto es lo que ha pasado en Perú. Yo no sabía dónde meter la cabeza, porque sentía vergüenza. Es una pobredumbre, ¿sí? Es, como diría Nietzsche, es algo que se está cayendo a pedazos, que hace tiempo estaba cayéndose a pedazos, y tratan de rescatarlo. Yo no trato de rescatarlo. Yo quiero que esto acabe. Hay que empujarlo a esta realidad que tenemos, a esta lástima vergonzosa o vergüenza lastimosa, hay que empujarla para que caiga. Pero no digo mediante un golpe de Estado, no, porque yo soy demócrata, mediante el cambio de valores. Yo he visto que usted es muy cultivador de los valores de una persona, de los valores de la sociedad. Es la única forma de cambiar. De esta manera, si cambiamos nosotros, cambian los estudiantes. Los estudiantes en la actualidad, en la mayoría de universidades, no les interesa aprender mucho de derecho, de biología, de economía, de lo que fuere. Lo que les interesa es salir de la universidad y ganar dinero. La utilidad, ser utilitario. Yo no digo que está mal querer ganar dinero. Pero hay Me parece momentos absolutamente legítimo. Sí, claro. Yo también lo deseo. Sí, claro. Pero hay formas, por eso le decía, la cultura alemana. Los medios. Hay que buscar los medios correctos, los medios adecuados. No es el fin justifica los medios justifican el fin. Si de esta manera podríamos cambiar esta realidad que definitivamente a mí me causa mucha pena, mucha tristeza que tengamos que hablar de estos temas, sino, por ejemplo, vamos a hablar cuáles son las nuevas tendencias del derecho penal, a dónde apunta el derecho. Exacto, etcétera, pero ¿no? doctor, yo lo voy a volver a invitar para que me cuente usted un poco la realidad de la comunidad científica y académica en Alemania, porque, a ver, usted ha estado años por allá y se ha cultivado allá. Además, es un país que nosotros, muchos cristianos, admiramos porque, bueno, fue la cuna de la reforma y de alguna manera poner la concepción judeo-cristiana basada en la escritura en el medio de ese país en siglos anteriores tamizó y forjó un poco lo que es la cultura alemana, la cultura del trabajo, la cultura de la ciencia, la cultura de esta columna vertebral que cruza toda la sociedad alemana, que es los valores judeocristianos, que bueno, que tanto bien le hicieron a Alemania y a Europa y a Estados Unidos, aunque ahora, bueno, estemos viviendo un tiempo de relatividad, pero en fin, están basados en bases ciertamente fuertes. Muchas gracias, doctor. Muy amable. Mauricio, a ti muchísimas gracias por la invitación y estoy a tu disposición cuando quieras y está pendiente un cafecito con Marco. Con Marco Barreto. Saludos a Marco Barreto. Nuestro común mejor amigo. Sí. Bien, Muchas doctor. Gracias. Muchas gracias. Ha sido usted muy amable. Por supuesto, nosotros también, ténganos a nosotros como sus aliados, como sus amigos.